Usé una infidelidad que nunca existió para destruir mi propio matrimonio, y recién lo descubrí cuando ya era demasiado tarde. Cuando todo terminó, Tomás dijo que todo había sido un malentendido. Un error. Una confusión. Y puede que tenga razón, aunque aceptarlo me duela como si me arrancara la piel desde adentro. Porque lo que hice, lo que destruí, nació justamente de eso, de una interpretación equivocada que dejé que creciera hasta ahogarlo todo. No fue una sola duda, ni una sospecha puntual. Fue una idea que dejé que echara raíces durante años. Me convencí de que estaba reaccionando a una traición suya, a algo que había descubierto cuando apenas comenzábamos. Pensé que perdonarlo en silencio era una muestra de amor maduro, casi un acto noble. Creí que guardarme aquello me convertía en una mujer fuerte, hecha para resistir, para sostener las cosas aunque dolieran. Me equivoqué tanto. Todo empezó al principio, cuando recién salíamos. Llevábamos un par de meses, ese momento tonto en el que todavía crees que la otra persona no es capaz de lastimarte. Tomás representaba justo lo que yo pensaba que necesitaba, atento, cariñoso, con esa forma tranquila de hablar que parecía un abrazo. Después de años de relaciones mediocres, Tomás se sintió como un respiro. Tal vez por eso, sin admitirlo, siempre tuve una parte de mí desconfiando. Era demasiado bueno, demasiado perfecto, demasiado irreal. Una tarde, fui a su departamento después del trabajo. Él salió a comprar algo rápido y me dijo que regresaba en 10 minutos. Me quedé sentada en su escritorio, chequeando mensajes. Tomás siempre dejaba la laptop abierta, sin contraseñas ni bloqueos. Nunca escondía nada. Justamente por eso terminé viendo lo que vi. No tenía intención de fisgonear. Solo miré lo que había quedado abierto, un proyecto, algunos archivos, su nube sincronizada. Había carpetas de trabajo, libros guardados y otra que decía fotos. La abrí sin pensar. Estaba llena de imágenes nuestras, selfies, fotos que yo misma le había mandado, momentos lindos. Sonreí recordando algunos. Seguí desplazándome y encontré fotos suyas de juventud, con amigos, con su familia. Y de pronto, ahí estaban. Varias fotos de una mujer desnuda, tomadas en la oscuridad de una habitación. Eran muy íntimas. Demasiado. Me quedé petrificada. No agrandé las imágenes, apenas las miré unos segundos. Las cerré de golpe, como si me quemaran. El estómago se me cerró, la respiración se me cortó. ¿Por qué tenía eso? ¿Quién era ella? ¿Cuándo le había enviado esas fotos? ¿Por qué las guardaba? Sentí un asco que no sé explicar. Una mezcla de celos, furia y humillación. Pero al mismo tiempo, una tristeza profunda, una que no quise admitir en ese instante. Pensé lo peor, que era una ex, una amante, alguien con quien seguía hablando. Y en vez de buscar respuestas o revisar con calma, no hice nada. No analicé la fecha. No verifiqué si la carpeta era antigua. No pensé en la posibilidad de que hubiera otra explicación. Solo reaccioné desde el miedo más básico, así son los hombres. Eso fue lo primero que me atravesó la mente. Otro más. Otro que promete fidelidad mientras tiene escondida la evidencia de lo contrario. Cuando Tomás volvió, yo seguía congelada. Me abrazó, me besó, me habló con esa ternura que siempre tenía, y yo respondí como una actriz cansada. Le dije que estaba bien, que solo había tenido un día pesado. Por dentro estaba quebrada, pero decidí callar. Pensé que confrontarlo sería inútil, él negaría todo, yo quedaría como exagerada, loca o dramática. Preferí tragarme el dolor. Y eso fue lo que hice durante años, enterrarlo, como si esconder algo lo volviera menos real. Creí que el tiempo iba a diluir esa herida. Creí que era lo suficientemente fuerte para seguir adelante. Pero lo único que logré fue dejarla fermentando dentro de mí hasta que se convirtió en un veneno silencioso. Un veneno que, sin darme cuenta, empecé a usar como excusa, como escudo, como arma. Una semilla plantada en el inicio de nuestra relación. Una semilla que algún día iba a romper la tierra de la forma más violenta. Y el día que brotó, fue mi traición. Una semana antes de la boda. Por fuera, todo parecía perfecto. Nadie habría imaginado que yo cargaba algo tan corrosivo por dentro. La relación con Tomás se volvió estable, hermosa incluso. Él era atento, presente, cariñoso, de esos que te escuchan con paciencia y te hacen sentir que tu existencia tiene un lugar seguro. Y yo, a pesar del nudo que llevaba guardado, actuaba igual, cocinaba, trabajaba, lo acompañaba, lo apoyaba, era su compañera en todo. Con el tiempo, empecé a convencerme de que lo que había visto aquel día ya no importaba. Que mi silencio había sido una muestra de madurez. Que lo había perdonado verdaderamente. Que ya no tenía poder sobre mí. Y cuando Tomás me pidió matrimonio, creí que todo cobraba sentido. Pensé que mi elección de seguir adelante había sido la correcta. Que éramos un equipo fuerte, sólido, destinado a algo grande. Pero nunca dejé de recordar. Nunca. Aunque lo negara, aunque lo escondiera bajo 1000 capas, la imagen de esas fotos seguía ahí, como una astilla. Una astilla pequeña, pero clavada hondo. Y esa molestia constante, ese roce mínimo pero persistente, se fue transformando en algo más. En mi mente, Tomás se convirtió en el que falló primero. Y yo, en la que perdonó en silencio. Esa lógica torcida se volvió parte de mí. Empecé a justificarlo todo a partir de esa idea.
No era algo consciente, no era un discurso que repetía en voz alta, pero estaba ahí, empujando mis decisiones desde las sombras. Si él me traicionó y yo lo perdoné, entonces yo tenía un crédito emocional. Un pase libre. Una especie de equilibrio moral que nadie más conocía. Y esa narrativa se consolidó tanto que terminó convirtiéndose en una verdad absoluta dentro de mi cabeza. El problema es que una mentira repetida durante años termina sonando razonable. La semana en que todo se derrumbó empezó como cualquier otra. Yo estaba llena de estrés por la boda, los preparativos, los pagos, las decisiones. Tomás estaba igual, pero más tranquilo, más seguro. Y yo era un globo inflado a punto de reventar. Y entonces pasó. Una tarde, saliendo del trabajo, me crucé con Julián, mi ex. No lo veía hacía años. La conversación duró 2 minutos y ni siquiera fue profunda. Un saludo, un ¿qué ha sido de tu vida? ¿Un querés tomar un café rápido para ponernos al día? Y dije que sí. No debía hacerlo. Lo sabía. Pero ese día, esa herida antigua que siempre llevé conmigo, ese resentimiento que nunca trabajé, se movió. Algo en mí susurró la frase que me había repetido durante tanto tiempo. Tomás ya te falló una vez. Si vos fallás, estarán a mano. Esa idea fue la chispa. La excusa perfecta. La justificación que llevaba años afilando sin saberlo. Lo que siguió fue una cadena de decisiones impulsivas, torpes, casi automáticas. El café se volvió una charla larga. La charla se volvió una caminata. La caminata terminó en la casa de Julián. Y yo no me detuve. No puse freno. No me pregunté qué estaba haciendo. Solo dejé que todo avanzara hasta que lo inevitable pasó. Cuando ocurrió, cuando crucé esa línea que durante años juré que jamás cruzaría, lo supe, había cometido un error irreparable. No hubo placer. No hubo triunfo. No hubo justicia poética. Solo un vacío que me envolvió los pulmones. Me levanté del sofá de Julián sintiendo que mi cuerpo ya no era mío. Me miré en un espejo del pasillo y ni siquiera me reconocí. Era como si me viera desde afuera, como si estuviera observando a una versión rota de mí misma que había hecho lo peor posible, en el peor momento posible. A una semana de casarme. Cuando llegué a casa esa noche, intenté actuar normal. Me duché. Me puse perfume. Me cambié la ropa. Pero nada sirvió. Todo se sentía sucio, tibio, frágil. No sabía que Tomás ya lo sabía. No sabía que un solo movimiento mío había sido visto, que un amigo en común lo había llamado sin pensarlo 2 veces. Cuando Tomás entró al departamento, lo noté en el primer segundo. No era el mismo. Había algo distinto en su postura, en sus ojos, en su respiración. Traía una calma dura, una serenidad extraña, como si estuviera sosteniendo el peso del mundo para no quebrarse. Y entonces preguntó: Dalana, ¿dónde estuviste hoy? Me quedé helada. No había forma de escapar. No había mentira que alcanzara. No había disfraz posible. Esa fue la primera grieta real, la primera de muchas. Y ahí comenzó la caída libre. El tono de Tomás no fue agresivo. No gritó, no empujó, no hizo ningún gesto que indicara enojo. Y eso fue 1000 veces peor. Esa calma forzada, esa quietud que solo aparece cuando alguien está tratando de no derrumbarse, me hizo temblar desde adentro. Fui a tomar un café, dije, torpe, evitando su mirada. Tomás respiró hondo, como si necesitara oxígeno extra para soportar escucharme. Un amigo te vio, Alana, murmuró. Sergio. Me llamó. Te vio con tu ex. Muy cerca de él. El corazón me cayó al estómago. No supe qué decir. Intenté sostener alguna excusa, una explicación que sonara lo menos culpable posible, pero lo único que logré fue balbucear incoherencias. La verdad era demasiado grande para esconderla detrás de palabras improvisadas. Y al final, lo confesé. Le dije lo que pasó. Le dije que había sido un error, un impulso, una estupidez. Que no había sido planeado. Que no significaba nada. Las palabras salían como si me arrancara pedazos de la garganta, y aún así, nada de lo que dije cambió su expresión. Tomás no se enfureció. No lanzó nada contra la pared. No me insultó. No me llamó infiel ni basura ni nada por el estilo. Solo se quedó ahí parado, con una tristeza tan intensa que casi me hizo vomitar. ¿Por qué lo hiciste? Preguntó finalmente, con la voz rota de un modo que nunca le había escuchado. No supe cómo responderle sin recurrir a lo único que llevaba tantos años acumulando. Así que lo dije. Lo dije de la peor manera, convencida de que tenía una carta ganadora, una verdad que me justificaba. Porque vos empezaste, le escupí. Porque me traicionaste cuando recién empezábamos. Lo vi en tu computadora. Vi esas fotos de otra mujer. Las guardabas. Me fuiste infiel primero, y aún así yo te amé. Te perdoné. Así que, si yo te perdoné lo tuyo, vos podés perdonarme esto. Es lo justo. Mi voz retumbó por todo el departamento. Yo creía, de verdad creía, que esa explicación iba a poner las cosas en perspectiva, que él iba a entender, que mínimo iba a dudar de sí mismo, que habría algún espacio para hablar, para negociar. Pero lo único que vi fue cómo su rostro cambiaba del dolor a la incredulidad. ¿Fotos? Repitió sin comprender. ¿Qué fotos?
No te hagas el inocente. Las que tenías guardadas. Una mujer desnuda. Eran varias. Yo las vi. Quería que se sintiera descubierto. Quería que admitiera algo que nunca había pasado. Quería cualquier cosa que validara mis años de resentimiento. Pero lo que salió de su boca no fue una excusa. Fue una frase que me atravesó como una lanza. Lana, dijo con un temblor leve. La única mujer que me ha enviado fotos desnudas sos vos. Me quedé mirándolo, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Él agarró su teléfono, abrió la galería y empezó a desplazarse por todas las fotos que habíamos compartido a lo largo de la relación. Y ahí estaban. Las mismas imágenes que yo había visto años atrás. Las mismas que interpreté como evidencia de infidelidad. Las mismas que ignoré revisar con calma. Era yo. Mi cuerpo. Mi piel. Mi pose. Mi habitación. Eran fotos que yo misma le había enviado y que había olvidado por completo. En ese instante, sentí que el piso se abría para tragarme entera. La confusión se mezcló con la vergüenza, el pánico, la humillación. Todo lo que yo había construido durante años, la narrativa, la herida, el resentimiento, se derrumbó frente a mí en segundos. Me quedé mudísima. Sin aire. Sin argumentos. Tomás me miraba con una mezcla insoportable de rabia contenida y decepción absoluta. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Dijo finalmente. ¿De lo que inventaste? ¿De cómo construiste toda una historia para justificar lastimarme? Intenté hablar, pero lo único que salió fue un sollozo ahogado. Quise pedir perdón, quise explicarle que de verdad lo había confundido, que de verdad creí lo que durante años repetí. Pero la verdad es que en ese momento yo tampoco entendía cómo mi mente había sido capaz de engañarme así. No sé, dije llorando. No sé por qué no las reconocí. No sé qué me pasó. Tomás cerró los ojos, como si necesitara un segundo para no romperse ahí mismo. Yo tampoco sé quién sos ahora, susurró. Y esa frase me atravesó peor que cualquier insulto. Intenté acercarme. Intenté tocarlo. Supliqué. Prometí lo que fuera. Le juré que podía perdonarme, que podíamos arreglarlo, que no era tarde. Pero él retrocedió. Y en ese gesto entendí que lo había perdido. No por el error, sino por los años de autoengaño que yo había usado para construir la excusa perfecta. Cuando se dio vuelta para irse, supe que la caída apenas comenzaba. Cuando Tomás empezó a caminar hacia la puerta, me entró un pánico tan profundo que sentí que el aire se me iba a acabar. Me aferré a lo primero que encontré, su brazo, su camisa, cualquier cosa que impidiera que se fuera. Pero él se soltó con una suavidad que dolió más que si me hubiera empujado. Tomás, por favor, logré decir entre lágrimas. No me dejes así. Podemos hablarlo, podemos arreglarlo. Yo no entendía lo que vi. Me confundí, de verdad me confundí. Él se dio vuelta apenas lo necesario como para mirarme. Y esa mirada no tenía bronca. Tenía algo peor, tenía la certeza de alguien que ya no quiere seguir peleando. No es solo la infidelidad, Alana, murmuró. Es todo lo que construiste en tu cabeza. Años. Años de creer que yo te había traicionado sin siquiera preguntármelo. Me juzgaste sin hablar conmigo. Me condenaste sin darme una oportunidad. Y usaste eso para hacer lo que hiciste. Se interrumpió. Vi cómo le temblaba la mandíbula, cómo tragó saliva, cómo intentó sostenerse. Y perdón, susurré, como si esa palabra pudiera hacer algo. Perdón, Tomás. Te juro que no pensé que... Él levantó la mano, no para callarme, sino como quien pide que el mundo deje de girar unos segundos. ¿Sabes qué es lo peor? Y dijo al fin. Que ni siquiera reconociste tus propias fotos. ¿Entendés la gravedad de eso? ¿De verdad no te acordabas? ¿O simplemente necesitabas que fueran de otra mujer para justificar lo que sentías? Cada frase era como un golpe directo al estómago. Y yo, en vez de aceptar mi responsabilidad completa, hice lo peor que podía hacer en ese momento, traté de repartir la culpa. Así vos no las hubieras guardado, dije, llorando desesperada. Si me hubieras dicho que seguías teniendo esas fotos, si me hubieras avisado. Tomás parpadeó, incrédulo. Como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿De en serio estás diciendo eso? Preguntó, casi riendo, pero sin alegría. ¿De verdad pensás que la culpa es mía porque no te avisé que guardaba fotos que vos misma me mandaste? No tuve respuesta. No había nada que pudiera decir que no me dejara peor. Me tiré al piso. No fue dramático, fue un colapso físico. Mis piernas simplemente no me sostuvieron más. Tomás me miró desde arriba con esa mezcla de impotencia y tristeza que nunca voy a olvidar. No puedo casarme con vos, dijo con una firmeza que no tenía nada de enojo. No puedo hacerlo. No después de esto. No con alguien que me castiga por cosas que no hice. No con alguien capaz de traicionarme creyendo que estaba equilibrando una balanza que existe solo en su cabeza. Tomás, por favor, lloré. Te lo suplico. Dame una oportunidad. Una sola. Él negó con la cabeza. Ya te di muchas sin saberlo. Y con esa frase caminó hacia la puerta.
Yo me arrastré detrás de él, desesperada, tratando de encontrar algún argumento que lo hiciera quedarse, que lo hiciera escucharme, que lo hiciera ver que lo mío había sido un error genuino, un error imperdonable, pero no una traición con intención. Hacé lo mismo, dije sin pensar, sin filtro, implorando desde la desesperación más cruda. Si querés, hacé lo mismo. Engañame también. Te lo voy a aceptar. Así quedamos a mano y empezamos desde cero. Tomás se detuvo. Giró solo un poco la cabeza. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo?, preguntó, con una mezcla de horror y pena. ¿De verdad crees que amar a alguien es eso? Yo ya no sabía ni qué estaba diciendo. Todo lo que quería era que no se fuera. Solo eso. Pero él abrió la puerta igual. Y antes de salir, me dijo la frase que me dejó sin suelo para siempre. Balana, mejor que esto pase ahora. Porque casarme con vos hubiese sido destruirme a mí mismo. La puerta se cerró. Y fue como si todo el aire del apartamento se fuera con él. No sé cuánto tiempo estuve en el piso. No sé si me dormí, si me desmayé o si simplemente me desconecté. Solo sé que cuando reaccioné, mi teléfono no dejaba de vibrar. Llamadas de mi hermana, de mi madre, de mis amigas. Tomás no ocultó nada. No me protegió. No suavizó la historia. Canceló la boda y explicó exactamente lo que pasó. De repente, todos sabían quién era yo. O mejor dicho, quién había sido capaz de ser. Los días siguientes fueron un caos que no supe manejar. Apenas podía sostener el teléfono sin que me temblaran las manos. Cada llamada que entraba era una nueva confirmación de que mi vida entera se había derrumbado en público. Camila, mi hermana, fue la primera en hablarme. Decime que no es verdad, me dijo apenas atendí. No pude responder. Solo lloré. Y ese silencio dijo más que cualquier explicación. Ella suspiró del otro lado, entre decepción y shock. Talana, ¿cómo pudiste? ¿A una semana de la boda? No dije nada. No había defensa. No había justificación que no me dejara peor. Cuando corté, ya tenía mensajes de mamá, de amigas, de gente que ni siquiera era cercana pero quería entender qué había pasado, como si mi peor error fuera un espectáculo colectivo. Intenté culpar a Julián, mi ex. Intenté decir que había sido insistente, que me había confundido, que la historia no era tan así. Pero nadie me creyó. Y lo peor es que yo tampoco habría creído en mi versión si la escuchaba desde afuera. Sonaba como una excusa más, una forma torpe de desviar la culpa cuando ya era demasiado tarde. Cada conversación me dejaba más vacía. Cada intento de explicar las cosas solo lograba hundirme más. La mayoría no tuvo piedad. Algunas amigas me dejaron de hablar. Otras dijeron que Tomás había tenido suerte de descubrirlo antes de casarse conmigo. Y yo no podía contradecirlas. Mientras todo eso pasaba, yo seguía intentando contactar a Tomás. Le escribí mensajes largos, cortos, desesperados, calmados, disculpas extensas, reflexiones repentinas, nada. No había respuesta. Ni un visto. Ni una señal. Fui a su departamento 2 veces. La primera no abrió. La segunda tampoco. Y la tercera simplemente no tuve fuerzas para subir las escaleras. Me quedé afuera, sentada en la vereda, mirando la puerta que antes representaba hogar y ahora solo era un recordatorio de lo que destruí. Intenté entender en qué momento mi cabeza había sido capaz de engañarme de esa manera. Cómo no reconocí mi propio cuerpo. Cómo transformé una duda en una historia entera. Cómo pasé tantos años convencida de algo que nunca ocurrió. Cómo fui capaz de amar tanto, y herir con la misma intensidad. Pero no encontré respuestas. Solo encontré el eco de mi propia voz, la que durante años repitió la misma mentira hasta volver la verdad. Y cuando finalmente me di cuenta, ya había arruinado lo único que realmente me había sostenido durante tanto tiempo. Tomás nunca volvió a hablarme. No hubo cierre. No hubo última conversación. No hubo espacio para explicar nada más. Y, por doloroso que sea decirlo, lo entiendo. No porque él no me amara, sino porque el daño que le hice no nació de un impulso de una tarde, nació de una historia falsa que yo misma creé, cultivé y defendí durante años. Una historia donde él era el villano y yo la víctima silenciosa. Una historia que me permitió justificar lo injustificable. Una historia que yo misma me creí tanto, que terminé destruyendo mi propia vida. Hoy sigo sin entender del todo cómo me pasó. Cómo pude confundir mis propias fotos. Cómo pude darle sentido a algo que nunca existió. Cómo pude usar un error mío como argumento moral para lastimar a la persona que más me quiso. Pero aunque no lo entienda, sí sé algo. Me lo merezco. No como castigo, sino como consecuencia. Porque vivir tantos años en una mentira que una misma inventa, siempre termina cobrando un precio. Y el mío fue perder a Tomás. Para siempre. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.